Hoy vamos a tener un tema especial. Hoy vamos a hablar de un tema que casi no se habla en las iglesias cristianas. Es un tema que se escucha en muchos lugares a nuestro alrededor, pero casi no se escucha en las iglesias cristianas. Cómo Dios nos ayuda a superar luchas de salud mental. Aquí conmigo, todo el mundo arriba, vamos. En Iglesia Vida tenemos un Dios todopoderoso, aquel que nunca ha perdido una sola batalla, aquel que creó los cielos y la tierra y que existimos por Él y para Él. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento le dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Sus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Sus planes grandes son. Dígalo con fuerza, vamos. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Oh. Todo el mundo conmigo aquí, sus palmas, vamos. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Arriba todo el mundo, dígalo. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios.
Amén, iglesia, Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Qué alegría poder alabar a nuestro Dios. Muy contento de estar de vuelta con ustedes. Yo y mi familia estamos felices de estar nuevamente en casa, en Iglesia Vida. Me siento muy feliz como pastor porque la semana antepasada predicó nuestro hermano Fernando Aguilar, la semana pasada predicó David. Y una de las alegrías más grandes para un pastor es saber que cuando salimos por alguna razón, la iglesia queda en buenas manos, que la iglesia queda alimentada con la palabra de Dios. 5 personas entregaron su vida a Cristo en las últimas 2 semanas. Gloria al Señor por eso, porque de eso se trata lo que hacemos, porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Él vino a buscar y a salvar ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Y por eso yo les animo a poner los ojos en Cristo, a ser obedientes, a vivir para el Señor. Vale la pena vivir para Cristo. No vale la pena perder el tiempo tomando decisiones que son pecaminosas, alejadas de la mano de Dios. Quiero recordarte que Dios te ama, que Dios tiene un propósito para tu vida y que ese propósito se encuentra en Jesucristo y que la iglesia sigue siendo el plan de Dios para trabajar en nuestros corazones, que la Biblia dice que Dios nos ha repartido dones para que nos sirvamos y ayudamos unos a otros. Hoy vamos a tener un tema especial. Hoy vamos a hablar de un tema que casi no se habla en las iglesias cristianas. Es un tema que se escucha en muchos lugares a nuestro alrededor, pero casi no se escucha en las iglesias cristianas. Cómo Dios nos ayuda a superar luchas de salud mental. Y podemos pensar, bueno, ¿qué es eso de salud mental? Sobre todo lo que queremos remarcar en Iglesia Vida es que Dios nos ha dejado su palabra, que es suficiente para guiarnos a toda verdad, para instruirnos en cómo vivir una vida justa, para corregir nuestras enseñanzas erradas, para decirnos qué debemos creer de Dios, qué no debemos creer, cómo debemos vivir. Pero la Biblia tiene mucho que decir acerca del alma que Dios creó en nosotros, mucho que decir acerca del corazón. Y vivimos tiempos difíciles donde todos traemos un recorrido. A algunos les tocaron muy buenos padres, excelentes padres, o le tocó un muy mal papá que era alcohólico, que golpeaba a la familia. Les tocó una excelente mamá, una mujer sacrificial. A veces les tocó una mala mamá, pero a veces estas experiencias y traumas de la crianza marcan nuestra vida. Y Cristo vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido, a reconciliarnos con Dios. Pero en ese proceso de reconciliarnos con Dios, muchas veces Dios renueva nuestra mente, nuestro corazón, trae sanidad a nuestra alma. Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, porque yo les daré descanso. Y parte de lo que Jesús viene a hacer, por supuesto, viene a llamarnos al arrepentimiento. La vida cristiana no es solo Dios te ama y vive como se te da la gana. No, Dios te ama y porque te ama te muestra cómo caminar con Él. Te llama al arrepentimiento. Pedro predicaba en Hechos capítulo 2 y decía: arrepiéntanse, y decía: sálvense de esta perversa generación. Tenemos un problema con el pecado. Hemos fallado delante de Dios, pecamos y esos pecados nos separan de Dios. Y Dios quiere que nos arrepintamos, que reconozcamos nuestras faltas, que vengamos a Él. Pero cuando venimos a Cristo, Dios empieza a obrar un cambio en nuestra vida, un cambio que ni siquiera los mejores psicólogos pueden obrar los cambios que Cristo hace en el corazón de los seres humanos. Había un famoso psicólogo ateo que no creía en Dios en el siglo pasado, y él criticaba mucho a los cristianos por hablar, por la oración y por hablar con un ser imaginario, según él, ¿no? Porque Dios no es un ser imaginario, es un Dios vivo y real que tiene poder, que transforma vidas, que se manifestó en la historia en Jesucristo, que hay poder y autoridad en su nombre. Pero este psicólogo criticaba mucho a los cristianos, y fue algo asombroso que después de muchos años de analizar las estadísticas, los datos, la información de cómo las personas habían sido ayudadas por el cristianismo y por la palabra de Dios, él dijo: la Biblia es el mejor libro de autoayuda que el mundo ha conocido. Dice, y ha ayudado a más personas que todos los psicólogos y consejeros del mundo juntos. Totalmente de acuerdo. Gente que era pandillero, que desalmado, que no tenía afecto natural, y de repente el Señor les transforma, les quebranta y se vuelven seres humanos sensibles. Inclusive gente en los carteles de criminales en diferentes países en Latinoamérica que vinieron a Cristo, el Señor los quebrantó y de alguna manera pudieron escapar. Casi nadie escapa vivo de esa vida, pero hay testimonios de personas
que encontraron a Cristo y el Señor los sacó de ahí. Si hay alguien viendo, porque esto llega a todas partes, que está en un grupo criminal, quiero que sepas que Dios te llama al arrepentimiento, a que dejes la maldad, que te rindas a Cristo, porque Cristo tiene el poder de sacarte donde estás y transformar tu vida. El mundo necesita de Jesús. Hoy vamos a hablar de cómo Dios nos ayuda a superar luchas de salud mental. Y vamos a tener un testimonio relevante. En Juan 10:10 dice Jesús que el ladrón viene a robar, matar y destruir, pero dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cristo quiere que tengamos una vida plena, y esa vida plena se encuentra cuando tú y yo nos conectamos con el Dios que nos dio la vida, con el Dios que nos diseñó. Ponte a pensar, ¿quién más puede conocernos que aquel que nos hizo? Que aquel que puso su soplo de vida, su espíritu en nosotros. ¿Quién más puede decirnos cómo vivir la vida que aquel que diseñó la vida? Es una tontería gastar nuestra vida en el pecado. Algunos cada fin de semana se van a las chelas, a las cervezas, a las caguamas, se van con sus amigos a tomar y se refugian en esta droga del alcoholismo para supuestamente hundir sus penas, olvidar sus penas y olvidarse supuestamente. Terminan peor, terminan con una cruda, lastimados, golpeados por la vida, destruidos en sus familias, cuando en realidad lo que necesitan en sus vidas es la paz que Dios da, encontrar su propósito en Dios. ¿Cuánta gente se refugia en la inmoralidad sexual y cada fin de semana están pensando a dónde se van, a qué club nocturno, a qué lugar, con quién se van a acostar, pensando que esa es la alegría o la felicidad de la vida, y viven vidas vacías, saben que no están bien, no tienen estabilidad? Qué tontería a veces que perdemos el tiempo, hermanos, en cosas que no satisfacen. Decía el Señor: me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para ustedes mismos cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Y a veces nosotros así hacemos, dejamos a Dios, buscamos entretenernos, ser felices a nuestra manera, y esa es obra del enemigo. El enemigo de nuestras almas es Satanás. Y así como los ladrones de las ovejas, Satanás también viene a robar, matar y destruir. Y si tú te sientes hoy lastimado por el pecado, luchando con depresión, con ansiedad, con adicciones, con una amargura hacia la vida, hoy tiene Dios un mensaje para tu vida. Jesús vino para darte vida y dártela en abundancia. Iglesia, por eso tenemos que proclamar a Cristo, porque no estamos hablando de nuestra iglesia ni de una religión, sino de Jesús, que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La gente necesita esa vida que Cristo da. Estaba hablando con un hermano en Cristo, un hombre de 70 años de edad que ha servido a Cristo toda su vida. Me estaba enviando un reporte que le compartió de Cristo a 296 personas. Y él decía: es que, pastor, si uno no habla de Cristo, uno no puede tener salvación, decía él, porque parte del amor de Dios, el fruto de una persona que ha conocido a Dios, es pasión por las almas. Estábamos platicando de eso, ¿no? Y yo le decía: bueno, en la Biblia no hay un pasaje específico que dice: si no ganas tantas almas te vas a ir al infierno, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe en la obra de Cristo. Pero sí tiene un punto a favor de que es verdad que muchas veces las iglesias estamos dormidos en nuestros laureles, solamente vamos de espectadores, de ver, pero no estamos viviendo la fe, caminando con el Señor, conociéndolo. Y es como, pues se van a ir al infierno mis compañeros de trabajo, a la derecha, a la izquierda, mi familia. No me importa, yo voy a la iglesia y alabo al Señor. Es cierto que tiene que haber un cambio en nuestra vida, y que tenemos que ser una iglesia que gana almas para Cristo, porque la gente necesita de Cristo. Dice que Él vino a darnos vida en abundancia. En Efesios 4:13 nos habla de que estamos en un proceso de llegar a la madurez, a la altura del varón perfecto. Y a veces estamos en la iglesia y hay gente que batalla con depresión. Inclusive hay cristianos que pasan por una etapa oscura de su vida, no han madurado, no han crecido en la fe, no se han afianzado, o se afianzaron y se separaron de Dios un poquito, les vino dolores en la vida y al rato están pensando: ¿de qué sirve mi vida? Y algunos cristianos se sienten mal porque dicen: es que si yo soy cristiano, ¿por qué estoy batallando con la depresión? Yo le he dicho: Dios, sácame de la depresión, y sigo aquí deprimido, ¿no? Y da pena a veces decir: hermanos, yo tengo problemas, oren porque estoy pasando por una depresión horrible. Es algo que nos da pena. Pero la Biblia dice que estamos, tú y yo, en un proceso de crecimiento hasta llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo.
Y en ese proceso tienes que ser proactivo. Hay luchas que solamente tú vas a enfrentar. Yo no puedo pelear por ti la lucha contra la depresión. Yo no puedo pelear por ti la lucha contra la adicción a alguna droga o al alcohol o un problema de ser bipolar, que de repente estás súper feliz, luego estás en el hoyo. No, son luchas que cada persona debe enfrentar. Y estamos aquí para decirte que hay esperanza, que hay un proceso de crecimiento. ¿Qué es la salud mental? Solo quiero dar unas definiciones rápidas y vamos a pasar a nuestro invitado de hoy. La salud mental se refiere al bienestar emocional, psicológico y relacional de una persona. Abarca cómo piensa, cómo se siente y se comporta. Muy importante cuidar los pensamientos. La Biblia nos llama a guardar el corazón y los pensamientos. La Biblia nos llama a cuidar el corazón y los pensamientos porque de allí dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Y la salud mental se refiere a cuando hay una estabilidad en nuestros pensamientos, en nuestro sentido de valor en Cristo, y que sabemos relacionarnos y superamos los desafíos y las malas experiencias de la vida. En el Nuevo Testamento, la palabra griega traducida, porque se escribió en griego el Nuevo Testamento, traducida como alma o vida es psuke. De ahí viene la palabra psicología, ¿sí? Psuke, y se refiere a la vida interna o psicológica, la forma de pensar y de actuar de una persona. Es la sede de nuestros sentimientos, hermanos, nuestros deseos. A veces podemos desear cosas que no son correctas y que hay que traer sujetos esos pensamientos a Cristo. De nuestros afectos, aversiones, emociones y voluntad. Es nuestro corazón o nuestra alma. Entonces la Biblia tiene mucho que decirnos, más que la psicología secular, ¿no? Porque Dios es el que nos hizo nuestra mente, nuestra psique, nuestra alma. Pero también la psicología secular descubre patrones de comportamiento que son disfuncionales, que lastiman la vida de la gente, que alguien cae en un cuadro depresivo, que no se quiere levantar, que a veces no se quiere ni bañar, no quiere salir de la casa, que le pierde el gusto a la vida. ¿Ya de qué sirve vivir? Siento que siempre voy a estar entristecido. Y la psicología le pone nombres a esas disfunciones de nuestros pensamientos y nuestro comportamiento. Pero al final de cuentas, Dios es el que hizo la mente, Dios es el que hizo tu alma, Dios es el que te conoce, Dios es el que te ama, Dios es el que te puede ayudar a superar la soledad, los vacíos que dejó tu familia, las heridas y los traumas que no conocía a mi papá, que vi como mi papá golpeaba a mi mamá, que mi mamá nos dejó, que me fue mal en el primer divorcio, que me trataron mal en la vida y estoy traumado y siento que todos están en mi contra y no me puedo relacionar bien. Y de repente me agarra una ansiedad y una desesperación, un ataque de pánico. Señor, ayúdame. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema. La salud mental es un tema que casi nunca se habla en las iglesias, pero es parte importante de nuestra salud espiritual. Porque el Señor, ¿cuántos creen que Dios te creó para una vida abundante y que Dios no te creó para estar sin salir de tu casa, entristecido con la vida, amargado? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios te ama y que Dios quiere que te levantes de donde estás? Él vino a dar sanidad al corazón. Él vino a dar libertad a los cautivos, como decía Jesús en la sinagoga leyendo al profeta Isaías. Hay problemas como la depresión, la ansiedad. Dicen que 20% de la gente, o sea, que de 300 adultos habrá 60 adultos aquí en la iglesia que en este año han pasado por depresión. El desorden bipolar, desórdenes de alimentación, desórdenes sociales, trastornos de ansiedad, miedo, preocupaciones excesivas, ansiedad social y las fobias, trastornos depresivos o de depresión clínica con sentimientos persistentes de tristeza, pérdida del interés en las actividades de la vida, trastornos de estrés postraumático, que muchos batallan con eso, sobre todo los soldados cuando vienen de la guerra o personas que han pasado por un divorcio muy difícil por abuso emocional, trastorno bipolar con cambios extremos en el estado de ánimo y el nivel de energía, trastornos del límite de la personalidad, donde hay inestabilidad en las relaciones, las emociones, la autoimagen, la autoestima,
trastornos por consumo de sustancias como la adicción al alcohol y las drogas. Solamente quiero que entiendan qué es en nuestros tiempos lo que la gente habla cuando habla de salud mental. Porque ¿cuántos han escuchado ese término últimamente que se usa mucho, salud mental? ¿Lo han escuchado? ¿Sabe usted que hay gente, el año pasado en Estados Unidos, híjoles, por lo menos, no me acuerdo si fueron casi 100,000 personas, si no tengo malos datos, si me están cruzando los cables, pero fueron 100,000 personas que murieron de una sobredosis de droga. Y miles de suicidios cada año, vidas valiosas, preciosas para Dios, que tenían propósito y entregadas por Satanás, tiradas a no valer nada, porque Satanás viene a matar, robar y a destruir. Trastornos por consumo de sustancias, trastornos de déficit de atención o hiperactividad en los niños. Todo eso es parte de lo que se conoce como la salud mental. Y quiero decirte que existen distintas causas. Alguien que tuvo un trauma de niño, propensidad genética, inclusive problemas hormonales. Mira que hay gente que está pensando en el suicidio y tiene un problema de tiroides, un problema hormonal en su cuerpo que necesitan ir al doctor porque somos seres físicos y están pensando que la vida no vale nada y se quieren quitar la vida. Dicen, pero ora más, pero busca a Cristo. Y dice, pues sí oro, pero tiene un problema de desbalance hormonal. Y como somos seres químicos también y físicos, se sienten muy mal. Y por eso necesitamos también hablar de esta información porque puede ayudar a algunos. Es más, no me sorprendería que esta predicación de hoy va a salvar la vida de por lo menos una persona que estaba pensando en el suicidio. Porque esto llega a las redes y lo terminan viendo 4,000 personas a lo largo de los meses. Y yo no sé si alguien aquí en la congregación que has pensado en eso. Quiero que sepas que eres preciosa, precioso para Dios. Aunque te sientas basura en un momento de debilidad, para Dios eres valioso porque fuiste hecho a la imagen de Dios. Y Dios te ama y Cristo dio su vida en una cruz por ti y tu vida tiene valor y el suicidio no es la salida. Pero en todas las razones de la falta de salud mental, hay una vida que necesita de Dios y que si se acerca a Dios, Dios puede ayudarles tremendamente. Y ahora sí vamos a presentar a nuestro invitadazo del día de hoy. Viene desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Nada menos, nada más que nuestro querido hermano Lester. Lester, bienvenido. Me gustó eso de invitadazo. No era para menos. Un invitadazo de lujo. Exacto. No, tenemos ya ¿cuánto tiempo tienes en Iglesia? 2015, ¿no? De la iglesia. La primera vez que visité Iglesia Vida fue en el 2015. Ya va a ser 10 años. 10 años, increíble. Y 9 años de servir en la iglesia a partir del 2 de marzo del 2016. Tremendo. Pues eres una bendición y damos gracias a Dios por tu vida, Lester. Gracias a Dios. A veces muchos de los músicos son medio creídos, así como son muy talentosos. El hermano hizo varios CDs en el pasado, pero eso me gustó de Lester, que es muy humilde al platicar con él en el diario vivir y es un buen amigo. Así que qué bueno que estás aquí, que vas a abrir tu corazón a compartir con nosotros. Gracias, pastor. Y gracias de verdad por la oportunidad de compartir este tema que para mí ha sido la lucha o el obstáculo más difícil en mis casi 42 años. Qué bárbaro, 42. Oh. Sí, pero ha sido un obstáculo de verdad muy difícil de manejar y de superar. Y yo no quiero hablar tanto del obstáculo, no quiero engrandecer la enfermedad. Yo lo que quiero o mi anhelo es engrandecer que Jesucristo es nuestra respuesta en tiempos de tormenta y de dificultad. Él nunca nos suelta y Él está con nosotros. Amén. Nunca he platicado esta historia, así que no se la vayan a decir a nadie. Pero de verdad que ha sido, a la vez de que ha sido difícil, ha sido la verdad algo único en donde he visto la mano de Dios en mi vida, en la vida de mi familia. Y antes que otra cosa, claro, yo no soy psicólogo ni nada. Simplemente quiero platicar mi historia. Yo tengo un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo. Es una enfermedad mental
Y no quiero explicárselas, quiero leerles exactamente de qué se trata para que usted conozca de qué se trata el TOC o trastorno obsesivo compulsivo. TOC en español o el OCD en inglés es el trastorno obsesivo compulsivo, es un trastorno de ansiedad caracterizado por la presencia de obsesiones y compulsiones. Ahora bien, ¿qué son las obsesiones? Son pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes e intrusivos que causan una gran ansiedad o malestar. Esas obsesiones no se pueden controlar y generan una sensación de incomodidad a la persona. ¿Qué son las compulsiones? Son comportamientos repetitivos o actos mentales que una persona siente la necesidad de realizar para reducir la ansiedad provocada por las obsesiones o para prevenir que ocurra algo malo. Las compulsiones a menudo no tienen una relación lógica con la amenaza percibida, pero la persona siente que debe realizarlas para sentirse aliviada. Por ejemplo, una persona con TOC, así le vamos a llamar para que no sea tan largo, trastorno obsesivo compulsivo, una persona con TOC puede tener una obsesión constante de lavarse las manos como que están sucias. Eso es un pensamiento obsesivo, lo que lo lleva a lavarse las manos repetidamente, que eso es el comportamiento compulsivo, para aliviar esa preocupación. El TOC puede interferir significativamente con la vida diaria, ya que las obsesiones y compulsiones pueden ocupar mucho tiempo y generar malestar emocional. Sin embargo, es tratable mediante terapia y en algunos casos con medicación. Todos tenemos un cierto nivel de enfoque hacia algo específico. Sin ese enfoque, pues no existirían los especialistas en diferentes áreas. El problema viene cuando eres incapaz de desconectarte de esos enfoques al punto de convertirse en obsesiones que te roban la tranquilidad y te causan problemas en tu entorno. Eso es el TOC. Ok. Dinos con tus propias palabras qué es lo que ¿qué es lo que con lo que más luchabas era como con la ansiedad o con ataques de ansiedad? Exacto. Sí, bueno, más que nada, los primeros síntomas yo los presenté desde mi niñez. Sí, ¿cuándo comenzó esto? Sí, desde que yo era muy chiquito, desde que tengo uso de razón, a mis más o menos 7 años, que es lo primero que recuerdo en mi mente. Yo recuerdo que en mi cabeza había un mundo de ideas, un mundo de circunstancias de la vida diaria, tal vez algún problema con algún amiguito de la escuela, tal vez alguna situación que había impactado mi día y que no podía yo desconectarme de esa circunstancia, que la traía en la cabeza todo el día, toda la noche, al punto de que no podía yo dormir. Muchas veces o muchas noches. A esa edad, ya desde... A esa edad. Wow. A esa edad pasaba yo, no sé, horas tratando de dormir, pero mi cabeza era incapaz de desconectarse de ideas. ¿Pero lo activaba generalmente una mala vivencia en el día o una preocupación? Sí, por lo general había sido alguna situación que me había impactado en el día, ¿no? Mi cabeza siempre ha sido una lluvia de ideas. Por un lado, gracias a Dios, porque siempre tengo ideas que hacer. Pero por otro lado puede llegar a ser torturante el no poderte desconectar. De hecho, yo he cantado aquí una de las canciones que el Señor me regaló, que se llama Cristo Vive. Esa canción literal yo la compuse dormido. Estaba acostado y mi mente empezó a generar la idea y comenzó: Cristo vive, no está muerto pues mi Cristo. En lo que pude reaccioné, me levanté, grabé la voz en mi teléfono y se convirtió en una canción. No del todo es malo, pero puede llegar a ser algo muy torturante cuando pierdes la tranquilidad por esos pensamientos. Y sí, llegué a perder muchas veces el sueño. En otras ocasiones yo recuerdo también, pastor, que yo sentía que alguien me perseguía. Sentía que cuando caminaba alguien estaba atrás de mí y no podía yo desconectarme de ese pensamiento. Era como que en realidad esa persona estaba ahí. Yo trataba de voltear, tratando de asegurarme que no había nadie ahí, pero ese sentimiento no se iba. Entonces lo que dices es que puede ser ilógico lo que uno siente. Sí, completamente. No tienes un fundamento para tener temor, pero no te lo puedes quitar. Exacto. Mi obsesión era que alguien estaba atrás de mí y lo compulsivo es que yo tenía que voltear y asegurarme que no estaba alguien atrás de mí, ¿no? Tenía a veces mucho miedo de que algo iba a pasar,
que algo le iba a pasar a mi familia, que algo le iba a pasar, no sé, a mi hermana, y era algo que estaba en mi mente y que yo no podía desconectar. O sea, te robaba la paz de la vida. Sí, completamente. Y fíjate que yo recuerdo que ya en mi juventud, hace un ratito atrás, como a mis 22 años, experimenté mi primer ataque de pánico, pero yo no sabía que eso era un ataque de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico? Bueno, les voy a describir mi experiencia. Yo estaba por una situación de muchísimo estrés. Estaba con problemas familiares muy fuertes y que realmente había sido una temporada muy complicada por un largo tiempo. Recuerdo que era tanto el estrés que yo salía para tratar de tener paz y me iba a caminar y todo. Pero un día, pues yo viví en la ciudad de Houston y la ciudad de Houston es muy grande. Estaba yo hasta el norte de la ciudad y yo tenía que manejar hasta el sur de la ciudad, más o menos como 1 hora de camino manejando, sin tráfico. Y recuerdo que a medio camino me comencé a alterar, comencé a sentir que la respiración me faltaba, empecé a sentir taquicardias, me empecé a sentir mareado, yo empecé a sentir que estaba teniendo una especie de preinfarto o infarto. El cinturón de seguridad me empezó a apretar al punto de que me empezó a dormir esta parte del tórax y después se me durmió la cara, se me durmieron las manos. Obviamente me asusté mucho. O sea, físicamente estabas pasando por algo. Sí, físicamente. Como pude, me orillé, venía yo en el freeway, pude bajar del freeway y le llamé a un amigo, le di mi ubicación y le dije, por favor, no te desconectes de la llamada, porque si tú notas que yo ya no te respondo, sabes en dónde estoy y mando una ambulancia porque quiere decir que ya colapsé. Yo sentía que me iba a morir, literalmente. Como pude, me repuse un poquito, llegué a mi casa, fue algo que pasó y no lo volví a sentir otra vez. Pero esa fue mi primera experiencia como con un ataque de pánico, ¿no? Ahora, en ese entonces tú pensaste que era algo con tu corazón o algo así, o lo identificaste. No, en ese entonces todavía no conecté una cosa con otra porque realmente era una experiencia muy nueva. Me acuerdo sí que al otro día fui a una clínica que me revisaran, me dijeron que todo estaba bien, me dijeron no, nada más descansa y no pasa nada, ¿no? Pero sí fue un susto muy grande. No lo conecté con nada, repito, porque no sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y después sí llegué a sentir un par de veces también ataques de pánico sin saber qué era. Tú hablabas que mucho de esto, ahora, en ese ataque que tú tuviste tuvo lugar lo de los pensamientos intrusivos que me has platicado. Sí, un poco después, cuando la enfermedad se fue desarrollando más, llegué a tener pensamientos intrusos muy recurrentes. ¿Qué son pensamientos intrusos? Mira, nuestro cerebro es una máquina de generar pensamientos. Usted no puede controlar que los pensamientos vengan, es de ahí donde surgen las ideas. Pero sí debemos de ser capaces de poder poner cada pensamiento en su lugar correcto. Tengo que lavar ropa mañana, saliendo me voy por una hamburguesa. Sí, o traes una canción en la cabeza, ¿no? Vienen, pero este tipo de pensamientos de la ansiedad son pensamientos negativos, ¿no? Sí, algunos sí y algunos no. Okay. Algunos pensamientos incluso pueden ser buenos, pero cuando no te puedes desconectar de ellos y estás tan conectado, te provoca estrés, te provoca ansiedad y te puede llevar a un ataque de pánico. En mi caso fueron las dos cosas. Fueron pensamientos buenos y fueron pensamientos malos que me producían ansiedad. Y en el momento de tener esa ansiedad, yo quería correr, gritar, llorar, gemir, no sé, llamarle a medio mundo para que me escuchara. Es como que si mi sistema de alarma en mi cuerpo, en mi mente estaba activado, pero no había una amenaza por la cual yo me sentía así. Hubieron ocasiones, pastor, ya estando acá en Seattle, pues cuando yo llegué, me tocó desconectarme de mis amigos en Houston y fue una cuestión difícil porque enfrenté por primera vez la soledad, entre comillas la soledad, no porque Dios nunca nos deja. Pero me tocó estar mucho tiempo solo conmigo mismo, era algo que no había experimentado, siempre había estado muy ocupado con muchas actividades y me tocó enfrentar esa soledad. Esa soledad me trajo mucha ansiedad porque no estaba acostumbrado a eso, sentía que me hacía falta gente, me hacía falta ruido, me hacía falta algo, al punto de que varias mañanas yo
me desperté y cuando me levantaba comenzaba a temblar, como algo que yo no podía controlar y no sabía por qué. Y era una situación la verdad que muy difícil, pastor. Qué duro. Oye, y a ver, ¿y cómo manejas esto como cristiano? Porque tú eres tú amas al Señor, eres cristiano, le has servido, has cantado, nos has guiado en la alabanza, Dios te usa. ¿Cómo que en tu corazón sientes, híjoles, yo como no debería sentir esto? ¿Se siente confusión, culpabilidad o qué tipo de sentimientos puede experimentar un cristiano que enfrenta esto? Te puedes sentir muy desmotivado, te puedes sentir a la vez muy deprimido porque no te explicas si estás conectado con Dios, si le estás sirviendo, por qué razón te sientes así. Te llegas a sentir incluso decepcionado, porque dices, bueno, ¿cómo puede ser que si yo toda mi vida se la he entregado a Dios, cómo puede ser que yo me sienta de esta manera? Incluso hablando con amigos, ¿verdad? Que era su buena intención aconsejarme, me llegaron a decir, ve a una sesión de liberación para que oren por ti, porque puede ser que un demonio te está poseyendo y cosas así. Ojo, para nosotros que tenemos a Cristo en el corazón y que somos sellados por el Espíritu Santo, el diablo puede hacer opresión, pero jamás lo va a poseer. Porque tenemos a Cristo en el corazón y cuando tenemos a Cristo, el corazón está lleno, está ocupado. Excelente aclaración, porque hay muchas iglesias que tienen falsa doctrina y que enseñan eso. Sí. Qué bueno que lo comentas. Y no son demonios. Ahora bien, dentro de mi experiencia, repito, como tuve pensamientos buenos que me mantenían muy conectado y sin poder parar, también uno de los puntos donde yo empecé a sufrir más fue que en cierto momento y también después de una etapa de un poco de estrés, comencé a tener pensamientos como de ofender a Dios con mi mente. Y eso me preocupaba, eso me entristecía mucho. Yo decía, pero ¿por qué yo voy a ofender a Dios si Dios ha sido tan bueno conmigo? Y mi mente luchaba para tratar de quitar esos pensamientos de querer ofender a Dios. Y yo decía, pero es que yo no quiero, porque para mí Dios es importante, es mi todo, es el eje de mi vida, es a quien yo sirvo, no por emoción, sino por convicción. Y era algo que llegó el punto en que yo no quería despertar otro día para no tener eso en mi cabeza y que yo no sabía cómo controlar. Qué horrible. Fíjate que nos han escrito en las redes sociales ya unas 3 personas que me han dicho, pastor, tengo miedo de haber cometido el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que era atribuir los milagros de Jesús al diablo y no creer en aquel a quien el Padre envió que podía salvarles. Pero ellos tienen miedo porque dicen, es sentido como pensar mal de Dios o como ofender a Dios o al Espíritu. Muy interesante, y a lo mejor son personas que están sufriendo por algo, pasando por algo parecido. Exacto. Que me ha tocado orar por ellos y ayudarles. Sí, esa etapa no fue un mes, fue más de un año de tratar de luchar con eso que estaba en mi mente y yo no podía desconectar. Y me imagino que constantemente orabas y le decías, Señor, ayúdame, ¿no? Muchas veces yo me hinqué y lloré y derramé mi corazón clamando al Señor que Él me ayudara a controlar eso que en mi mente estaba. Por otro lado, muchas veces llegué a pensar en tener enfermedades. O sea, uno de los peores consejeros y de los peores doctores que usted pueda consultar es el doctor Google. No lo haga. Cuando usted se pone a buscar en Google, por lo general usted va a tener todas las enfermedades que ahí tiene. Y todos los síntomas usted todos los va a tener. No lo haga. Es una fuente de ansiedad impresionante. Entonces de repente, a mí siempre me ha gustado la medicina y cómo funcionamos. Ya lo compartí algunas veces, me gusta mucho, ¿no? Quería que si no hubiera sido cantante, músico, hubiera sido doctor. Sí, en mi familia hay doctores por varios lados. Entonces creo que es algo que me gusta, pero a la vez fue algo que el enemigo usó para mandarme pensamientos intrusos, ¿no? Sabemos que el enemigo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar y él aprovecha cualquier circunstancia para mandar dardos a la mente de quienes seguimos a Cristo para tratar de desmotivarnos. Entonces yo de repente comencé a leer sobre enfermedades y empecé a sentir que yo tenía esas enfermedades. Recordé que
Mi papá murió de un infarto al corazón. Recordé que un tío murió de un infarto al corazón, que venimos como de esa línea familiar. Y hay que cuidarse cuando médicamente, si tu papá tuvo cáncer de próstata, es muy probable que a ti te pueda dar, o Exacto. tu mamá cáncer de ovarios o de seno. Entonces, sí es importante prestar atención a eso, pero el problema es que tú ya lo te veías teniendo la enfermedad ya, ¿no? Sin tenerla en realidad, ¿no? Exacto. Entonces, para mí eso fue un motivo de muchísima preocupación y era algo que mi mente estaba: te vas a morir del corazón, tú vas a tener un infarto. Y de repente sentí algo en el cuerpo y yo sentía que me estaba dando algo así. También en parte ligado por las experiencias de ataques de pánico del pasado, ¿no? Que de hecho, incluso en ataques de pánico del pasado, yo llegué a ir al hospital, ya estando aquí en Seattle. Sí, yo recuerdo que oramos, preocupadísimos por ti, sí. Sí, llegué a ir al hospital. De hecho, Marisol me hizo el favor de acompañarme en aquella ocasión. Todavía no éramos novios, andaba queriendo quedar bien y me acompañó al hospital. Me dijo: yo te quito la camisa, yo te ayudo. Si tiene problemas del corazón, yo te lo arreglo. Sí, Marisol me acompañó y me hicieron todos los exámenes pertinentes, porque, repito, yo estaba sintiendo que me estaba dando un infarto, con la cara dormida, me mareaba, punzadas en el corazón, se me durmió el brazo izquierdo, y llegué y me revisaron y yo no tenía absolutamente nada. Estamos describiendo un problema de necesidad de salud mental, emocional, psíquica, psicológica. Ahora, ¿esto cómo surge? Porque es nada más así, algún trauma de la niñez, o digo, si quieres saber, no tienes que abrirte con toda la audiencia, ¿no? Pero, o es algo que surgió nada más, o genético, ¿qué piensas? Para cerrar la parte anterior, ligado a todo eso, a lo que yo ya había sentido y al trasfondo familiar clínico, pues para mí tenía toda la lógica del mundo que yo, pues estaba experimentando lo mismo y que eventualmente podía yo morir de un infarto. De hecho, tuve que ir al cardiólogo para que me hicieran todos los exámenes. Me hicieron exámenes de prueba de estrés, ¿cómo se llama? Stress test, sí, que te suben como una caminadora para que corra, una prueba de esfuerzo se llama en español, un ecocardiograma, electrocardiograma, todo lo que ustedes les pueda venir a la mente, lo que hace un cardiólogo, incluso ponerme un monitor durante 2 semanas para analizar mi corazón, todo lo hicieron y gracias a Dios salió todo pero negativo. Por otro lado, qué bueno es buscar ayuda médica. Porque yo me acuerdo cuando pasaste por eso y me platicaste y oramos y que me alegré y dije, bueno, por lo menos sabes que puedes tener paz y decir, no me estoy muriendo del corazón, ¿no? Sí, te quita la paz por un momento, te da paz por un momento, y ese es un problema serio, porque ya cuando el doctor te dice no tienes nada, por un lado dices gracias a Dios, pero por otro lado te vuelves a preocupar porque dices, ¿y ahora entonces qué tengo? Es un poco decepcionante. Y se vuelve como un ciclo que no puedes parar porque estás tratando de buscar la respuesta de lo que está pasando en tu cuerpo, pero no sabes qué es. Y tampoco el médico. Y entonces dices, bueno, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿No? Sí. Pues sí. El médico, que es el que sabe, el experto, te dice no tienes nada. Pero no me digan que no tengo nada porque sí tengo algo, ¿no? Sí, exacto, sí. Exacto. Oye, yo lo estoy sintiendo, yo soy el paciente, el doctor se equivocó y le preguntas a otros médicos. Yo llegué a preguntarle a médicos en línea en Europa a ver qué me decían, ¿no? Sí. Y te das cuenta que no es así. Ese síntoma que yo tenía, que eran punzadas en el tórax y todo esto que desenvolvía como un ataque en el corazón, me llegó a entristecer tanto y a desmotivar tanto que yo recuerdo el día o la noche exactamente que yo le dije al Señor, le dije, Señor, y te lo compartí a ti alguna vez, le dije, Señor, si yo voy a estar con este malestar, si yo voy a estar enfermo, mira, yo no quiero vivir así. Llévame porque va a ser una pena tener que estar ministrando y estar todo mal, sin tener ganas, sintiéndome tan mal, tan pésimo. Por favor, llévame, yo no quiero estar así. Y pasó algo muy curioso, platicando con un amigo que él no conocía nada absolutamente del tema, un amigo de México. Estábamos platicando y de la nada, estamos hablando días después de que yo había expresado eso al Señor, me dijo, dice, mira, el Señor me hace sentir que te diga que
le dejes de estar pidiendo que te lleve porque este todavía no es tu tiempo. Y me vino así como un balde de agua fría. Dios puede usar personas para que te hablen directamente algo específico en el corazón, pero aquí en Iglesia Vida hemos aprendido a tener cuidado, ¿correcto? Por supuesto, claro, porque dice la palabra que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, y que, y que tenemos que estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y sabemos que Dios, cuando habla algo, lo hace conforme a lo que ya ha revelado en su palabra. Y vivimos en un tiempo donde hay mucha falsa doctrina en esto, donde hay iglesias que tienen apóstoles, profetas, que no existió ese oficio en la iglesia de Cristo desde el primer siglo hasta ahorita. O sea, no había profetas hasta 1990, que en California un profesor de crecimiento en Fuller, Peter Wagner, comenzó a decir, se necesitan los 5 ministerios. Pero es algo que no existió, y el Espíritu Santo ha estado con la iglesia por 20 siglos. Pero hay muchas iglesias que tienen, y que la gente va a buscar al profeta como a ver quién le adivina el futuro, ¿no? O que le diga el pasado. Y ni siquiera tienen su Biblia, no la abren, pero a ver qué me dice el profeta. Pero por el otro lado creemos que Dios es Dios y Dios es soberano. Y nunca en la Escritura dice que Dios no puede dejar, que tiene que dejar de hacerlo, ¿no? Si Dios pone en el corazón de alguien de una forma especial decirle algo a una persona, pero siempre y cuando Dios te lo confirme y que sea algo conforme a la palabra de Dios y no como una nueva revelación de que Dios dice así, hay una nueva revelación. Tenemos que cuidar con eso. Pero qué hermoso, porque fue un trato muy personal de Dios, que puso en tu amigo que te quería algo de parte de Dios, un sentir de decir, ¿sabes qué? O sea, porque no le habías contado nada. Nada, absolutamente. Ese es el poder de Dios. Sí, claro. Y fue algo que en el momento me trajo paz, pero aún así, bueno, pues obvio el problema persistió en mi mente. Fue algo que fue evolucionando, pastor. No paró simplemente con eso. Porque es una lucha de años. Sí, de años. Y de hecho, repito, yo padezco ansiedad desde que tengo uso de razón, solo que no lo sabía. Según va evolucionando, digamos que la corona del asunto o la cereza del pastel es que debido a tanta ansiedad y tanto estrés en tu mente, todo eso que te está presionando desemboca en los ataques de pánico, pastor. En cuanto a los ataques de pánico, cada caso es completamente diferente porque depende mucho de la personalidad de la persona, ¿no? Pero en mi caso, llegó un momento en que yo sentía que me estaba volviendo literal loco. Yo pensé que estaba perdiendo el sentido de la realidad. Me sentía completamente desorientado. Me llegué a sentir con ganas de no seguir caminando, como que mi vida había perdido ese propósito en ese ataque de pánico, porque el ataque de pánico te paraliza 100%. Un ataque de pánico es como que tu cerebro, como que tu mente es un niño asustado y que no sabe qué hacer. Se siente completamente perdido y se le acaban los recursos y es como que lo abandonaron a su suerte en medio de un desierto y simplemente te paraliza. Es algo realmente terrorífico. Yo horrible. No puedo, es algo muy feo. Sí. Es como, y no sé si estoy en lo correcto, pastor, tú me vas a corregir, pero me recordaba como cuando Cristo decía, es Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Cuando estaba en la cruz, es más o menos, es como ese mismo sentir, Dios, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Si yo he confiado 100% en ti, ¿no? Es algo muy feo. Sí, fíjate que por la gracia de Dios yo nunca había pasado o he pasado quizá por ser Cristo desde que estamos. Claro que he pasado por tristezas y momentos difíciles y Dios ha sido mi fortaleza, pero no sabía que era un ataque de pánico. Y ahorita que estuvimos de viaje, como que agarramos un virus estomacal y de alguna manera se manifestó en otras maneras. Y una noche sentí, como tengo problema con algo cervical aquí, a veces cuando duermo, se me duermen los dedos. No sé si a alguno de ustedes les pasa. Y se siente horrible despertarse así. Y no me podía dormir. Y era hasta la madrugada y me entró como un temor de algo así, como que me entró como... Puedo entender, esa noche fue de las peores noches que he tenido en mi vida, hace como 3 semanas atrás, y era como ansiedad, y mi esposa se levantó, ¿qué tienes? Me dio magnesio, me ayudó, pero me sentía como enfermo, como mal, y luego ella le pasó 2 días después un poquito, entonces vimos como que era un virus que afectaba algo neurológicamente o
o en el estado anímico y es horrible, horrible. Entonces yo creo que lo mío fue poquito a lo que pasaste. Sí, ha sido de las peores experiencias que en mi vida he tenido. Y de hecho quiero hacer un pequeño paréntesis. Si ustedes tienen familiares que están pasando por un ataque de pánico, miren, no lo critiquen, porque lo más simple es decirle, no, me estás loco, ya, vete, levántate. No. Tengan empatía con él. No tienen que decirle absolutamente nada, solamente abrácenlo, a lo mejor denle un beso, que la persona sienta que no está sola, pero no lo vayan a criticar. Y recuerde que no son demonios. Repetimos que cuando alguien tiene a Cristo en su corazón es imposible ser poseído por un demonio. El diablo aprovecha sí para hacer opresión, pero no es un demonio que está dentro de la persona. Pertenecemos a Cristo y solamente a Él. Y para las personas que están o que experimentan de repente ataques de pánico, tips bien rápidos. Cuando estás en pleno ataque de pánico, come algo de inmediato. Cuando usted come algo, el cerebro en automático no puede trabajar el placer de comer y el sistema de alarma. Entonces, cuando usted come, usted se comienza automáticamente a relajar. Por eso, pastores, que coman manzanas, zanahoria, no hamburguesas y pizzas. Sí, bueno, eso es lo ideal. Si no, en un año el 20% de la iglesia va a estar más gordita. Bueno, de hecho, muchas personas, pastor, que padecen obesidad, en realidad lo que padecen es una ansiedad terrible o algún trastorno mental y se relajan comiendo, y es por eso que suben de peso. Entonces, la obesidad en realidad es el resultado de un trastorno que está atrás de todo esto, ¿no? Número 2, el siguiente tip es: recuerda o busca versículos que te transmitan paz. Excelente. Cuando estás en ese trance que no te puedes desconectar, recuerda la palabra de Dios, recuerda lo que Dios ya te dijo a través de su palabra y que lo recibas en tu mente y en tu corazón y que lo creas firmemente. No te rindas. Ten presente que es algo pasajero, no es para toda la vida, va a ser un momento nada más y vas a poder salir de ahí. Recuerda 100% que Dios, a pesar de lo que estás viviendo, Dios sigue en control y que su trono está ocupado por Él y Él no te va a dejar y no te va a abandonar cualquiera que sea tu situación. Un versículo, pastor, que para mí fue muy importante y que me ha mantenido siempre de pie y no sabía que era uno de tus favoritos, es Isaías 26:3, que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera o se concentra, ¿verdad?, en ti, porque en ti ha confiado. Ese versículo ha sido clave, pastor, para poder seguir adelante y sobrellevar. Mi padre estuvo 3 años en una cama. Mi mamá tenía que cambiarlo, que darle de comer en la boca, perdió su fuerza. Fue una etapa muy difícil para mi mamá de atenderlo de 24/7. Y un versículo que tenía mi papá arriba de su cama, que le daban de comer en la boca. Mi papá también quería morirse, en el sentido de que siempre tuvo una buena actitud y sabía que Cristo era su confianza. Mantuvo una muy buena actitud, pero cuando mi mamá le daba las medicinas, mi papá ni ganas que tenía de tomar las medicinas porque no quería hacer carga a mi mamá en esa situación. Pero dentro de todo, él tenía ese versículo arriba de su cama: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y fue de mucha ayuda también en lo que él estaba luchando. Y así como ese, pastor, yo tengo una lista de versículos que todos los días recito en mi mente o los hablo directamente, que me recuerdan que Dios es la única persona que me puede dar paz. Ahora, sí llegó un punto en el cual yo sentí la necesidad de buscar ayuda médica. ¿Qué es lo que te decir? ¿Cómo te ayudó Dios y cuál fue el proceso para poder manejar esta situación? Bueno, número 1, después de que el cardiólogo descartó todas las posibles enfermedades y que en base a resultados y test médicos salieron, gracias a Dios, negativo, pues ese fue el primer factor. Pero hubieron dos puntos importantes y fueron 2 ataques de pánico en los que yo dije: no puedo más.
No sé si ustedes se acuerdan de la última Noche Patria que tuvimos. Tuvimos en septiembre, que nos reunimos aquí a celebrar con música y comidas de diferentes países. Ya tiene como 2 años, ¿verdad, pastor? Más o menos. Si no 3, sí, ya tiene tiempo. Yo había tenido unos días de muchísimo estrés, de mucha ansiedad que estaba sintiendo por diferentes situaciones. Entonces, como venía la Noche Patria, pues yo quería ponerme una camiseta de México que había comprado por ahí en algún día, ¿no? Total que por la ansiedad y el estrés estaba yo un poquito aturdido y me fui al closet a buscar la camiseta y no la encontré. Y ahí es como que el enemigo me tiró un dardo en ese momento. Porque tú ya te imaginabas siendo parte con la Noche Patria, con la, sí, con la camisa. Yo me imaginé poniéndomela sí. y viva México y bla, bla, bla. Y no la encontré. Entonces en ese momento en mi mente como un flash cruzó de un lado para otro tú nunca compraste la camiseta. Eso no es real. Eso nunca existió. Te estás volviendo loco en cuestión así de nada. Y yo me acuerdo que estaba sentado en la orilla de mi cama y como por 3-4 minutos, pastor, me quedé paralizado tratando de procesar si de verdad yo había comprado la camiseta de México o nunca había existido. Fue algo horrible. Traté de calmarme para guardar ahí la tranquilidad y le marqué a Marisol como preguntándole, pero sin que se diera cuenta que la cosa andaba mal, ¿no? Le dije, oye amor, ¿te acuerdas tú de la camiseta esa que compramos allá de México que yo me quiero poner hoy? Me dijo, ¿cuál? Y cuando me dijo ¿cuál? ¡Oh! No, Marisol andaba trabajando, no sé, ¿no? Andaba en otro canal. Le dije, es que yo me acuerdo que yo compré una camiseta de México que no sé qué. Y dice, sí, pero no, esa camiseta ya la regalamos hace mucho. Dice, no sé a quién se la di, porque tú nunca te la pusiste. Eso me dio un poco de tranquilidad, pastor. Pero ese día de la Noche Patria yo venía muy mal. Y yo canté y hice mi mejor esfuerzo por estar bien. Y como me gusta la frase que usas tú, dicho sea de paso, los que estamos al frente de un ministerio no estamos exentos de tener malas experiencias. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción y eso no es nada más para la iglesia, sino también para los líderes, las personas que estamos al frente de un ministerio. Pues tienes el libro de Job en la iglesia, un hombre que Dios mismo dijo que era justo y perfecto delante de él y las aflicciones terribles que sufrió. Exacto. Sí. Oren por nosotros, de verdad que es muy importante la oración del pueblo de Dios para con los líderes. Eso me llevó a decir, necesito ayuda. Yo ya no estoy bien, es algo que no puedo controlar. Tomando ya ayuda médica con las primeras terapias y para esto fui con el psicólogo y a la vez con el psiquiatra. Tuve 2 sesiones porque ya era algo que era muy molesto. Ya estando en mis sesiones, hicimos un viaje a Disneyland para finales de año, el año antepasado, no recuerdo. Y estando allá... No, eso nunca sucedió. No fuimos a Disneyland. No es cierto. Estábamos bueno, si alguno ha ido a Disneyland, los tiempos de espera para subirse a una atracción es como de 1 hora, es mucho tiempo o sea, de verdad que quien les diga que Disneyland es el lugar de la felicidad no es cierto. Sales todo cansado, asoleado. Y estábamos en la línea, estaba yo en la línea, estaba solo, me acuerdo. Y estaba yo pensando en las cosas que me faltaban por hacer en esos días y las cosas que no había logrado hacer la semana pasada. Y se me vino ¿cómo se le llama? Una laguna mental en el momento, porque no me acordaba de lo que yo había hecho ayer, como usted tampoco se acuerda, ¿no? Es algo natural, no nos podemos acordar de todo. Pero en ese momento vino en mí un pensamiento de, acuérdate cómo terminó tu abuela. Tu abuela terminó demente y siendo un vegetal, porque mi abuelita murió así. Y eso fue algo que estando yo en el lugar más feliz de la tierra, que es como lo venden a Disneyland, para mí era una tortura total.
No me podía yo despegar de eso. Yo decía, es cierto, no me acuerdo de lo que hice ayer, no recuerdo lo que pasó, voy a terminar como un vegetal, no voy a poder comer solo, voy a ser una carga para mi familia. Y fue algo torturante como por 3-4 horas. Sino que por ahí de repente tuve una pequeña discusioncilla con Marisol. Y esa discusioncita me ayudó a desconectarme de lo que yo estaba. No todas las peleas son malas, ¿verdad? Pero esos 2 puntos fueron los que me ayudaron a mí a comprender. Y dijiste, necesito ayuda, ¿no? Necesito ayuda. ¿Cómo busca uno ayuda? ¿Por dónde empiezas? Bueno, si tienes una aseguranza, ellos tienen un departamento de salud mental. Ellos se van a intentar dirigir con la persona que corresponda. En un inicio te van a dirigir con un psicólogo que esté más o menos adaptado a las necesidades, a tus necesidades, como tu lenguaje, tu edad, y también con un psiquiatra. Y una advertencia que hay que tener muchísimo cuidado, que cuando se navega eso se tiene que navegar con mucho discernimiento espiritual, porque hay algunos principios de la psicología que no son compatibles con la palabra de Dios. Entonces hay psicólogos que no son cristianos que te pueden inclusive hundir más. Exactamente. Yo lo he visto como pastor con personas, fue al psicólogo y terminó peor. Pero es muy importante orar por un psicólogo cristiano, un consejero, porque en el seminario donde yo estudié salían con licencia para practicar consejería y súper preparados para ayudar a las personas, y eran consejeros cristianos con sólidos principios en la palabra de Dios, y eso es ideal. Y también con los psiquiatras, pues hay una hermana que conocimos en la iglesia ese tiempo que creo que tenía algunos principios o algún nivel de esquizofrenia, y decía que ella escuchaba voces y cuando tomaba la pastilla dejaba de escuchar las voces. Era obvio que eso no era un caso de opresión demoníaca o de posesión demoníaca, porque algunas personas dicen, no, pues escuchas voces, son del diablo. Y hay manifestaciones que sí son del diablo, pero en este caso era un asunto psiquiátrico, una enfermedad mental que necesitaba ayuda. Pero por el otro lado hay gente que se mete a pastillas psiquiátricas y termina súper deprimido, sintiéndose re mal, súper mal físicamente. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso y navegarlo con muchísimo discernimiento espiritual, ¿no? ¿No crees? Sí, es verdad, completamente de acuerdo. Yo tuve la fortuna, y de verdad que porque Dios es bueno, Dios en nuestros problemas, en nuestras angustias, Él siempre está listo para ayudarnos. Yo busqué ayuda. Me acuerdo que en una madrugada comencé a chatear con alguien ahí de mi aseguranza, y de alguna manera me dirigió con el que hasta hoy es mi terapeuta. Es un psicólogo, tiene un doctorado en psicología, es alguien profesional, pero que en el pasado fue pastor. Entonces ha sido una de las más grandes bendiciones de mis últimos 2 años, porque puedo tener esa dualidad del lenguaje clínico y a la vez el lenguaje espiritual. Es como mi coach, de que me dice, tranquilo, la enfermedad la vas a poder superar, pero a la vez tengo la palabra de Dios y el respaldo espiritual con él. Ha sido una bendición enorme. Entonces eso es lo que tú dices, es muy importante, porque muchos psicólogos en su afán de ayudar de una manera incorrecta pueden llegar a sugerirte rituales que son más espiritistas, ocultistas, que en realidad tratamientos psicológicos, ¿no? Como por ejemplo, ponte a hablar con un familiar que ya murió, ¿no? Y eso es algo, obviamente, que la Biblia pues no aprueba para nada, ¿no? Claro, exacto. Entonces, cuando tú llegas cuando tú llegas a tener esa ayuda clínica, es súper importante pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. ¿Qué podemos dejar a nuestra iglesia en el corazón? Y me gustaría que compartas los versículos que han sido de bendición para tu vida, pero que vayamos a la esencia de qué le puedes compartir para ayudarles si alguien se identifica o está pasando por esto, o cuáles fueron piezas claves importantes que Dios usó para ayudarte en Cristo a salir de todo este proceso difícil que has pasado. Bueno, número 1, es importantísimo aceptar que tenemos un problema. Hasta que tú no aceptas que tienes un problema y que necesitas ayuda, no se va a poder hacer nada. Es como cuando alguien tiene una adicción, alguna droga, al alcohol, tiene primero que aceptar que tiene un problema y tiene que pedir esa ayuda. Entonces, eso es lo primero. Número 2,
importantísimo. Tienes que de verdad agarrarte de Dios todo el tiempo. En tu mente nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a lo que en él está escrito, porque entonces él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y sigue diciendo: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Así que es importantísimo tomarse de la mano, memorizar la palabra de Dios. Memorizar la palabra de Dios. Y así como eso, tengo un montón de versículos que todos los días recito, ¿no? Y sobre todo, pastor, no rendirse. No rendirse. Es una lucha que tienes que enfrentar periódicamente, o cada día, o cada semana. Puede pasar una temporada en la que no sientas absolutamente nada, pero pueden venir etapas. Yo he pasado hace no mucho una etapa un poquito compleja también, pero gracias a Dios a que Él me ha dado las herramientas espirituales y me guió a tener las herramientas psicológicas, terapéuticas, que he podido sobrellevar el día a día. Dios no me ha dejado. Amén. ¿Quieres compartir algún otro principio antes de los versículos que Dios ha usado? La lectura de la palabra de Dios. No dejes de conectarte con predicaciones, con material que te nutra, con la palabra de Dios, en este caso recitada por alguna de las personas que Dios usa para hacerlo. Yo recuerdo mucho dos frases que me ayudaron mucho en todo este proceso. Una de ellas fue una frase que dijo Fernando. Yo la recordaba todo el tiempo. La frase era que hay luchas que solamente tú puedes enfrentar. Nadie más las va a enfrentar por ti. Tú tienes que ser valiente y enfrentarlas en todo tiempo. Y la segunda frase la dijo David, que también me ayudó mucho, que dijo él que las más grandes luchas comienzan en nuestra mente. El hecho de estar conectado con la palabra de Dios, con tu tiempo de oración, con predicaciones que te ayudan, es algo clave para que puedas seguir adelante. ¿Qué diferencia hubiera hecho que hubieras enfrentado esto sin ser cristiano? Yo creo que me hubiera vuelto loco. De verdad, yo creo que estuviera incapacitado para llevar mi día a día con seguridad, pastor. Con seguridad. Dios ha sido bueno, ha sido fiel. Gloria a Dios. Vamos a ver algunos versículos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo te ayudó ese? El entender que uno puede dominarse a sí mismo. Eso fue un reto, fue terrible. Es como decir, de verdad, con el poder de Dios yo me puedo controlar, fue clave. Por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, la necesidad de la gratitud, aunque te sientas mal, ¿no? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo te ha ido ese? Hermano, ¿cómo no? Creo que es de los versículos principales, ¿no? Cuando nos decidimos de verdad a expresarle a Dios nuestras cargas, nuestras necesidades, Él se encarga de poner una paz maravillosa. Era algo que yo no había experimentado en el pasado, pastor, a pesar de tener toda la vida casi de cristiano. Para mí era muy difícil sentarme y disfrutar de un tiempecito sin tener tantas cosas en la cabeza, con mi familia, con mi hija. El ponerme a jugar ahora con las muñecas con mi hija Dania Belani es algo maravilloso, con la tranquilidad que Cristo ha puesto en mi corazón. Qué lindo. Bueno, eso tú lo compartiste. Sí, esa es una frase que Dios me regaló y se la comparto a ustedes. Los medicamentos tratan con los síntomas, pero solo Dios cura la enfermedad. Así que si tú estás teniendo un tiempo en el cual has perdido la paz en tu alma, si has pasado por momentos de depresión, por momentos de angustia extrema, por momentos en los cuales has pensado en que te quieres quitar la vida, que no quieres seguir viviendo, busca ayuda clínica, busca ayuda médica. Es posible que algún químico en tu mente no esté funcionando y las pastillas te van a ayudar, pero las pastillas solamente van a resolver el problema superficial. Hay que comprender que todos los trastornos mentales son enfermedades del alma y del corazón, y solamente Dios es capaz de curarlas de raíz. Actualmente no estás tomando medicamento. No, Dios la verdad, Dios me ha dado mucha fortaleza para no tener que tomar ningún medicamento y hasta el día de hoy me he mantenido en pie. Gracias a Dios. Gloria a Dios.
Mira, eso decía Lester, mi pastilla y medicamento diario no ha sido químico, sino espiritual. Una dependencia total de Dios. Me encantó. Sí, totalmente. Amén. Salmo 118:5. En mi angustia clamé al Señor, Él me escuchó y me dio libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer el hombre? Exacto, sí. Ese yo lo leí por una publicación que tú pusiste y dije, este es para mí, me lo quedé yo. Excelente, qué lindo. Si estás angustiado, ora. Si estás alegre, canta alabanza. Si estás enfermo, ve con los ancianos de la iglesia. Parte de mis versículos favoritos, ¿cómo no? Claro, excelente. Entonces Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Si alguno viniere a mí, no tendrá hambre. Si alguien cree en mí, no tendrá sed jamás. Cuando experimentas la verdadera paz en el corazón, o más bien cuando tú no tienes paz en el corazón, y cuando no la tuve, yo hubiera entregado lo poco o mucho que Dios me ha permitido tener en esta tierra con tal de tener un poquito de tranquilidad. Escuché hace unos días una entrevista con el hijo de un narcotraficante muy popular y él decía que en los últimos días de su papá ellos tenían una montaña de millones de dólares en donde se estaban refugiando escondidos y que hacía tanto frío en el lugar que ellos tuvieron que prender un montón de billetes, millones de dólares los tuvieron que encender con fuego para sentir un poco de calor. Y dice, ahí yo comprobé que el dinero puede comprarlo todo, pero no puede comprar tranquilidad para el alma. Y lo dijo un inconverso. Así es. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Cada vez que yo canto al Señor es mi momento más feliz. Amén. Gloria a Dios. Pues, ¿sabes? Hay un canto, ya estamos tarde, tenemos que ir, tenemos que cerrar y hay un canto muy bonito que Dios le dio a Lester sobre este tema. Y yo creo que podríamos hacer algo, estamos tarde, pero yo creo que en su lugar, yo creo que la gente pudiera orar. Si Dios tocó tu corazón hoy con este tema, quiero que sepas que Dios te ama. ¿Cuántos fueron bendecidos por este testimonio? Amén. Yo creo que es un tema que somos privilegiados de tenerlo en esta iglesia, que casi no se habla en muchas iglesias y que puede haber un desbalance en tu vida, un emocional, físico, químico, hormonal. Y dices, ¿qué hago? ¿Para dónde agarro? Bueno, quiero que sepas que dice Dios, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Y si Dios te habló a tu corazón de alguna manera, que tienes que aumentar tu confianza, memorizar la palabra de Dios o quizá buscar consejería de una buena consejería cristiana, pues es un tiempo de decirle, Señor, ayúdame. Y Lester, ¿quieres compartir este canto? Un pequeño fragmento solamente. En los momentos más difíciles esta canción venía a mi corazón. Tú puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aún con mi mundo hecho pedazos, el Señor guiará mis pasos en paz. En medio de la tormenta, tú puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos con paz en medio de la tormenta, con paz en medio de la tormenta, con paz en medio de la tormenta. Inclina tu rostro en tu lugar. Vamos a orar al Señor. Padre, te necesitamos tanto. Somos seres frágiles, propensos a la enfermedad, con nuestras emociones confusas, con traumas, con dolores a causa del pecado, de nuestra crianza, de nuestra vida. Y hoy reconocemos que necesitamos a Jesucristo, que te necesitamos con todo nuestro corazón, Señor. Y Dios, que tú uses este mensaje para dar esperanza de que aún en los momentos difíciles y en las luchas duras hay soluciones, hay salida, hay poder en Jesús, que es el nombre
sobre todo nombre, que tú tienes poder de sanar, de restaurar, de rescatar, pero que también nos has confiado a nosotros el tomar decisiones de obediencia, de confianza, luchas que tenemos que enfrentar y que nadie más va a enfrentar por nosotros. Te pedimos que tú llenes de valor, de fortaleza, de fuerza a tu pueblo, para que, Padre, vivamos en la libertad que Cristo vino a dar, que vivamos en esa libertad, esa vida abundante que Jesucristo ofrece. Señor, trae libertad, Padre. Si Dios habló a tu corazón hoy, querida iglesia, en algún área que le pides al Señor su ayuda, o un área que tienes que dar pasos de confianza y de fe, quizá hay alguien entre nosotros que nunca has confiado en Jesús para salvación, y hoy puede ser el día que te arrepientes de tus pecados y le dices: Señor, ven a mi vida, lléname de tu paz, dame libertad. Quizá eres un cristiano por mucho tiempo, pero Dios hoy te habló de no dejar ir la esperanza y saber que Dios puede ayudarte. Si Dios habló a tu corazón en algún área, levanta tu mano y dile: Señor, gracias, aquí está mi vida, tú me hablaste hoy, necesito tu ayuda, Padre. Si Dios te habló, levanta tu mano en tu lugar. Y si hay alguien, gloria a Dios por esas manos levantadas. Y si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo, pasa con nosotros al final al centro de conexión. Dinos: pastor o hermana, quiero orar para recibir a Cristo, y vamos a ayudarte con mucho amor. Padre bendito, sé glorificado. Te alabamos, te exaltamos, sé glorificado también con nuestras ofrendas, que son parte de la adoración y la alabanza, porque de lo recibido de tu mano damos, Señor, y sin ti nada tendríamos. Despídenos en un momento más en paz, pero ayúdanos, Señor, a llevar en el corazón un mensaje de esperanza, un deseo de memorizar tu palabra, de ayudar a los que están pasando por necesidad y de levantarnos si estamos pasando por un momento difícil en nuestra vida en este momento. Confiamos en ti, Señor, y clamamos a tu nombre, que tu iglesia siga proclamándote y creciendo para gloria de Dios. Gracias por este momento. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.